A mediados del siglo XVIII, bajo el mandato del rey Fernando VI, se inicia una gran reforma de Estado. La Marina es la clave del dominio colonial español y necesita una renovación tecnológica para competir contra Inglaterra. La pugna por la hegemonía global se disputa en los mares. Golfo de Rosas. 2 siglos más tarde, una expedición arqueológica se dirige a estudiar los vestigios de un gran barco hallado en sus aguas. El Tetis, el barco del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, es la base de operaciones de la excavación. Esta vez se encuentra muy cerca de la costa, delante de la playa de Sant Pere Pescador, en el yacimiento del que podría ser el Triunfante, un navío de línea español naufragado a finales del siglo XVIII. La excavación del Triunfante se realizó en los años 2008, 2009 y 2010. El objetivo era hacer un estudio de la arquitectura naval. Sabíamos que el barco estaba construido por el sistema de Jorge Juan y queríamos hacer un estudio a nivel arqueológico de cómo era este sistema constructivo. Nunca se había hecho y teníamos la gran suerte de tener un barco construido con este sistema hundido en el Golfo de Rosas. Aquesta és l'orientació bona. Si realmente es el Triunfante, será la primera vez que se podrá estudiar un navío construido siguiendo los diseños revolucionarios de uno de los diseñadores de barcos más importantes del siglo XVIII. La memoria de la existencia del Triunfante está presente entre los pescadores y los submarinistas del Golfo de Rosas, pero las instituciones arqueológicas comienzan a tener conocimiento de la existencia de este yacimiento arqueológico a principios de los años 80, cuando algunos submarinistas de Rosas lo comunican al Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. A pesar de comunicar la presencia del barco a los arqueólogos, ya hacía muchos años que los pescadores de la zona tenían conocimiento de su existencia en el Golfo de Rosas. 3 amigos de Rosas fueron destacados protagonistas en su descubrimiento: Salvador Guerra, Paco Falcó y Carlos Páramo. En los años 50, mi padre estuvo hablando con todos los pescadores de Rosas y para señalar todos los barcos que estaban hundidos en la bahía, que conocían a través de los ganchos que conocían los pescadores. Y entonces un pescador de San Pedro Pescador le habló del Triunfante, le dio las señas y sabía que el barco ya era el Triunfante. Entonces empezamos a consultar libros de historia y mi padre se dio cuenta de que el Triunfante era un barco, un navío del almirante Gravina muy importante. Pues esto fue a través de un compañero de Rosas, que su padre era un historiador y un coleccionista,
encontró planos y cosas por casa, se ve, o comentando con su padre, me dijo que parecía que aquí en la playa tenía que haber un barco de la Armada Española, un barco importante. Pues cogimos un día la avioneta y fuimos reconociendo toda la bahía, y pasando por la playa vimos una mancha grande y pensamos que aquello podía ser el Triunfante. Yo, como pescador y buceador, como en aquel tiempo no teníamos GPS ni nada que se pareciera, todo íbamos con puntos de tierra, señas que decimos nosotros. Cogí unas señas desde el avión ya, y después fuimos por mar con una barca de pesca, una barca mía, que es la que yo me dedicaba a la pesca en aquel tiempo, y nos quedamos parados de lo que vimos allí. Habían un montón de cañones, contamos unos 14 cañones. Incluso había uno que estaba de punta, clavado, vertical, que jo dije, este nos irà muy bien para amarrar el barco. La meva primera notícia del vaixell Triunfante ve relacionada també amb la meva amistat de molts anys amb en Salvador Guerra, el seu pare, l'Esteve Guerra. Era potser la persona que es havia dedicat a recollir i a escriure tots els ganxos que els pescadors anaven denunciant com a element que entorpia la seva tasca, o sigui d'arrossegament o sigui de calar les xarxes i els palangres en el fons del mar. Miquel Oliva i Prat, arqueòleg funcionari de la Diputació de Girona, li demana a en Salvador, ja que tens o que pots anar amb avió, aniria molt bé que ens fessis fotografies de dos elements. Un element és el Mas Castellà, a Pontós, on s'ha excavat i hi ha unes restes ibèriques molt importants, i després l'altre element era un vaixell, el Triunfante, que estava davant d'Empúries, de Sant Martí d'Empúries, i que des de l'avió, doncs, amb un avió podríem localitzar exactament perquè no se sabia ben bé allà on era. Salvador Guerra em demana que si jo amb la meva màquina de fotografiar podria fer les fotos d'aquests dos elements importants, i així es fa. Este yacimiento ya se conocía, se sabe que había un gran barco hundido delante de San Pere Pescador. Y gracias a las señas de Paco Falcó y Salvador Guerra, relocalizamos el barco y pudimos empezar las campañas de excavación. Aquí te pondremos la lista en pequeño, entonces aquí coges muestra de TF10, por ejemplo, de estribor, ¿vale? Y pones en la cuaderna donde está. Buena parte de los barcos hundidos en la Costa Brava han sido expoliados. El turismo y una legislación laxa convirtieron estos barcos en una presa fácil hasta los años 80 del siglo XX. El Triunfante, muy cerca de la costa, ha representado uno de los paradigmas de este expolio. Cuando en el 2008 relocalizamos el barco, pudimos encontrar un barco espectacular, un barco muy grande, con todos los sistemas constructivos, pero a la vez era un barco muy expoliado. Hay que pensar que es un navío de 68 cañones y en las 3 campañas de excavación hemos podido documentar un único cañón. El Triunfante ha sido el objetivo de vecinos, turistas y sobre todo de coleccionistas de toda Europa ávidos de apropiarse de todos sus objetos. Durante años se irán sucediendo los expolios. A pesar de que el Patronato de Arqueología Submarina de la Provincia Marítima de Gerona pide más vigilancia e incluso solicita un permiso de intervención arqueológica en el yacimiento, nunca se concreta nada. Continuarán las extracciones por parte de los submarinistas aficionados. Los años 60 y 70 fueron de intensa actividad de extracción de material arqueológico del pecio del Triunfante por parte de los pescadores submarinistas de la zona.
A principios de los 80, las instituciones arqueológicas tienen conocimiento de la existencia de este barco y se realiza una primera prospección con un medio electrónico que se acaba de adquirir, que era un magnetómetro, i esto permite localitzar la ubicació exacta del Triunfante. La primera vegada que en Salvador i jo toquem amb les mans el Triunfante va ser anant, travessant tota la platja amb tot l'equip i nedant des de la llongada de la platja fins al barco, vull dir, amb uns mitjans absolutament precaris. Quan ens vam submergir allà i vam veure com una mena de forat i vam poder tocar uns números romans, vam veure que era, evidentment, la proa. De la mateixa manera, anar explorant allò, molt limitats, doncs veiem a la popa i inclús veiem de la sorra que surt una peça de bronze acabada amb una bola i que posteriorment hem sabut que era el fanal de popa. Posteriormente, en el año 77, nosotros realizábamos visitas periódicas para ver cómo estaba el pecio y ver en qué situación estaba, y continuamente encontrabas gente nadando allí encima y nos dimos cuenta de que se estaba expoliando el barco, que lo estaban los turistas, había continuamente gente nadando y expoliando cosas allí encima. Entonces fue cuando decidimos con Falcó y con varios inversionistas del pueblo, se lo comunicamos al ayuntamiento, fuimos allí, recuperamos 2 cañones y los entregamos al ayuntamiento, que ahora están en la ciudadela de Rosas. Cada vez que fuimos allí veníamos siempre con un cañón, traíamos un cañón. Sacamos pues 4 cañones, pero iríamos 5 o 6 veces, o 7, yo que sé cuántas, porque muchas veces íbamos porque nos gustaba estar allí, con aquel ambiente, ver un submarinista estar encima de un barco con cañones y todo esto, ya disfrutábamos. Dejamos de sacar cañones porque vimos también que el pueblo, que nadie decía que se tenía que hacer de aquellos cañones. Y yo dije, mira, para que estén perdiéndose ahí, yo vi cómo fueron a parar ahí en un lavadero público y tal, para que se pierdan, yo no sé, en un lavadero mejor están en el agua. Siempre se conservarán mejor y siempre los podremos ir a ver otro día. Hasta los años 70, un barco hundido era considerado como un depósito de material arqueológico y había la conciencia de que eso pertenecía a quien lo encontraba. Con la llegada del submarinismo deportivo a partir de los años 50 se inicia un negocio: el tráfico de piezas arqueológicas que en algunos casos son subastadas en el extranjero. Quan sabentes que aquella peça que has tocat, que intuïes que era molt important, però que estaven allà, tu la creies suficientment protegida pel fang, per la natura, doncs s'ha subestat a Alemanya. Doncs aquesta sensació de frustració, però una frustració que venia donada ja de molts anys, de saber que estàvem en un país molt endarrerit, saber que l'autoritat és indolent i que no es cuida i que no protegeix el nostre patrimoni, doncs crea aquesta sensació d'impotència, de dir quina mala sort que el nostre país no es cuidi d'allò que forma part de la nostra història. El cambio de mentalidad se produce a final de los 70, a principios de los 80, cuando el barco hundido empieza a considerarse como un documento histórico, por lo tanto, como un instrumento imprescindible y esencial para conocer nuestra historia y, por lo tanto, la cultura de una sociedad. Y es en cuanto que es un documento histórico que es de propiedad pública. No será hasta el año 1974 que se realizará una primera intervención oficial en el barco. El Centro de Buceo de la Armada desplazará el buque de salvamento Poseidón con el objetivo de explorar y evaluar los restos arqueológicos. Posteriormente, en el año 74, vino el Poseidón y realizó la primera campaña encima del Triunfante. Entonces yo tenía un Land Rover y me acuerdo que les ayudaba, les suministraba material desde la playa, porque tuvieron que poner máquinas y tuvimos que transportar mucha cosa desde la playa, porque el barco está cerca de la playa, ¿no? El Poseidón, al ser un remolcador que tenía un calado de 5 metros, pues claro, el Triunfante estaba en 4. Al encontrarse el Triunfante en 4, Poseidón no podía llegar, no se podía poner encima del yacimiento. Entonces yo la ayuda que prestaba era primero llevarlos al sitio, enseñarles todo lo que yo había visto y después pues ayudarlos con mis barcas de pesca, pues llevábamos la gente encima y si sacaban algo pues de la barca lo pasábamos al barco y esto fue la ayuda nuestra.
y a nivel arqueológico lo que se puede ver muy bien es todo el expolio que ha ido sufriendo a lo largo de los años. Hay que pensar que se le arrancó de cuajo toda la proa, la parte de proa, que incluso a nivel arqueológico podíamos documentar los clavos que salían hacia arriba enganchando esta proa. Toda la zona del Palo Mayor, también arrancada, seguramente para conservar los materiales de la Santa Bárbara, completamente arrancada, que nosotros hemos podido también documentar con facilidad arqueológicamente, viendo este gran daño que se le ha hecho al Pecie Triunfante. Se'ns va convidar a ser-hi, vam considerar nosaltres que érem uns grans privilegiats, vàrem veure tota l'operació com una acció absolutament professional i, lògicament, l'emoció de veure allò, aquella peça, aquell tros que sortia, nosaltres no sabem si el varen arrencar o si formava part d'una peça que estava suelta. Ni idea. De la mateixa manera que es treuen els canons, doncs van treure aquella peça, com llàstima que no es va treure també el fanal de popa, no? Después de exponer en Cartagena la roda de proa y el resto de piezas, en junio de 1975 la Armada las entregó al Museo Marítimo de Barcelona. Pero, ¿qué hacía en Rosas el Triunfante? ¿Cuál fue el motivo de su trágico final? Enero de 1795. Hace un año del inicio de la guerra de la Convención entre España y la Francia revolucionaria. Los ejércitos franceses han ocupado Figueras y están asediando la ciudadela de Rosas. El único apoyo llega desde el mar, donde una escuadra naval comandada por el teniente general Federico Gravina intenta romper el asedio. Durante semanas, toda la escuadra ha sufrido una serie de temporales y combates que han producido muchos desperfectos en las naves. Uno de estos navíos es el Triunfante. La noche del 5 al 6 de enero de 1795 sufren el temporal más grande que provoca que el Triunfante pierda las amarras y tenga que buscar refugio en mar abierto al no disponer ya de ningún ancla. Su capitán, Vicente Yáñez, no se encuentra a bordo, se encuentra en el navío de Federico Gravina y el capitán al mando decide buscar refugio en alta mar. El viento y el temporal lo empuja a lo largo del litoral del Golfo de Rosas. Se encuentra que el rumbo que toma lo lleva hacia la costa del Mungri, la costa rocosa, donde inevitablemente se producirá su pérdida del navío y de la tripulación. Por tanto, la solución es la de embarrancar el navío contra la playa de San Pere Pescador. La mañana del día 6 de enero de 1795, Gravina ve desde Rosas como el navío Triunfante se encuentra embarrancado en la playa San Pere Pescador y ordena que se desembarquen todos los efectivos de este navío, o sea, los cañones, munición, etc. En el mismo momento del hundimiento del Triunfante se inicia por parte del ejército una recuperación de todo lo que fue posible. Se cargó en embarcaciones y en carros y se llevó al arsenal de Cartagena. El barco quedó, por tanto, abandonado. Con el abandono del barco embarrancado se inicia un proceso de degradación. Los temporales, los organismos marinos y los habitantes de la zona serán las principales causas. Lentamente el mar se lo tragará. La embarcación había padecido expolios importantes de los años 60 y 70. Además, esta embarcación se encuentra a 6 metros de profundidad, embarrancada en la arena. Esto quiere decir que los temporales tapan y destapan con arena esta embarcación, lo cual genera un efecto mecánico sobre los restos. Entre el expolio y el efecto mecánico, el barco se encontraba en unas condiciones lamentables entre los detalles, pero en cambio conservaba toda su estructura, conservaba prácticamente toda su eslora y toda su manga.
media excavación y justamente el 26 de diciembre del 2008 se produce en Cataluña, en todo el litoral catalán, un temporal muy fuerte que hizo mover todo lo que es el sedimento, todo lo que es las arenas que conforman el fondo del mar. El año 2009, cuando fuimos a hacer el trabajo de campo, nos encontramos con que 2 metros de arena se habían situado encima del yacimiento que nosotros habíamos trabajado el año anterior. Para llegar al yacimiento, para poder llegar a nivel arqueológico, tuvimos que utilizar unas dragas industriales para poder sacar este gran volumen de arena y poder llegar a documentar el barco que el año pasado había sido tan fácil de trabajar. Para extraer el gran volumen de arena, los arqueólogos utilizan una draga industrial adaptada al trabajo arqueológico. De este modo se aspirarán los casi 3 metros de sedimentos que se depositarán lejos del yacimiento. Harán falta casi 2 semanas de excavación para llegar a los restos del barco. Durante 6 horas al día, 2 equipos de 4 arqueólogos se combinarán para operar la draga que extraerá toda la arena del yacimiento. Cuando afloran los primeros restos, se empieza a trabajar con las mangas de succión de aire. Estas permiten extraer con cuidado los sedimentos que cubren la arquitectura del barco e ir descubriendo, así, los objetos arqueológicos. También son necesarias para mantener el yacimiento libre de la arena que las corrientes marinas vuelven a depositar. A nivel de trabajo de campo, este barco nos permitía poder jugar mucho con equipos de trabajo, puesto que es un barco muy grande. Y lo que hacíamos era trabajo de extracción de sedimentos, como cualquier arqueólogo, extraer el sedimento que nos está tapando los restos que queremos documentar y posteriormente documentarlos. Estos 2 equipos, uno de extracción de sedimentos y otro de documentación, trabajaban conjuntamente, puesto que el barco lo permitía. En el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya treballem gairebé sempre amb mànegues de succió d'aire. La tècnica és molt senzilla, tenim el tetis i el tetis envia aire a pressió a la profunditat de treball. Aquest aire arriba a la profunditat de treball i arriba a una càmera d'expansió. I aquest aire, ho sabeu, que al perdre profunditat augmenta el volum. Aquest aire que puja, si el tanquem dins d'un tubo, generem una corrent d'aspiració, que és el que necessitem per extreure el sediment. Això és el sistema de les nostres mànegues de succió d'aire. Necessitem dirigir aquesta succió i el que fem és posar un tubo flexible en el qual per aquí tenim la corrent d'aspiració i podem netejar aquell sediment que ens interessa dins del jaciment. Ara que heu vist com funciona la mànega de succió, ja anem a veure aquest vaixell, el Triunfante, que és en el vaixell on treballarem avui. Farem
2 grups d'immersió, un primer equip que anireu Roberto, Quique i Pol, farem 1 hora 30, i un segon torn que anirem jo, Maria José, Adrià i Edu, també 1 hora 30, d'acord? Tenim 2 mànegues de succió, posarem una a la zona d'unió entre les quadernes i les taules de paiol, que són, com bé sabeu, el terra original de la bodega, del vaixell. Aquí en posarem una, la descàrrega ben lluny, mirant cap a la banda de babord, d'acord? I una altra mànega de succió que netejarà els espais entre les quadernes, aquells espais que sabeu que es diuen clares, d'acord? I que aquí s'ha de fer amb molt de compte, ja que si trobem material arqueològic serà precisament en aquestes clares, els espais que hi ha entre quadernes. Sempre començant per la quilla, treballant cap als extrems dels vaixells, d'acord? El Triunfante es un barco de la época de la Ilustración. Es un barco que se vota en el 1755 cuando, como consecuencia de una nueva política del Estado español, que es consciente de que la Armada española ha quedado obsoleta. El plan de renovación de la Armada del ministro, el Marqués de la Ensenada, contaba con los mejores hombres de ciencia del país. Entre ellos, el más destacado fue Jorge Juan y Santacilia, conocido en toda Europa como el sabio español. A Jorge Juan se le consideraba el científico español más importante del siglo XVIII. Miembro de la Orden de Malta y formado en la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, era matemático, ingeniero y un gran navegante. En el año 1749, el Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda y de Guerra de Fernando VI, le encargó una delicada misión de espionaje en los arsenales ingleses. Desde Londres envió maquetas, planos, libros, maquinaria, pero sobre todo, lo que hay que destacar es el reclutamiento de unos 80 técnicos ingleses e irlandeses para la corona española. Estos, con sus familias, se trasladaron clandestinamente a España para trabajar en el nuevo programa naval. Jorge Juan, en su misión de espionaje en Londres, adopta diferentes identidades. La primera conocida es la de un librero francés que se hacía llamar Monsieur Sublevant. La segunda, la de un judío sefardita, Mr. Joshua. Y probablemente una tercera sería la de un marinero menorquín. Jorge Juan hablaba catalán, nació en Novelda, Alicante, y en esa época Menorca estaba bajo soberanía británica. Jorge Juan introduce en España una nueva manera de concebir el barco y de realizarlo. Y el Triunfante es uno de los primeros que se crea con esta nueva filosofía, con estos nuevos conocimientos de ingeniería naval importados en buena parte desde Inglaterra. Por lo tanto, supone un antes y un después de la construcción naval en España. El diseño de los barcos de Jorge Juan es un diseño propio, pero de hecho se podría hablar de una hibridación de formas y dimensiones españolas e inglesas, fruto de su misión de espionaje en Inglaterra, pero también de sus diálogos con Ricardo Roz. Para elaborar sus diseños, Jorge Juan contó con la colaboración y la experiencia de Richard Ruth. Este importante constructor reclutado en Londres pasó a ser el director de las construcciones navales de los astilleros del Ferrol. El Triunfante es un barco que es concebido por Jorge Juan a la inglesa. Y esta es la gran aportación de esta embarcación. Sin embargo, las luchas intestinas y la situación política hace que este proyecto a la inglesa se transforme después con aportaciones francesas y también
con la tradición naval española. Hay detalles que no quedan reflejados en la documentación, por ejemplo, la disposición de las espigas de madera para unir las cuadernas con el forro, o por ejemplo la manera de construir la quilla, y que sin embargo la arqueología documenta. La documentación realizada en el Triunfante tenía dos aspectos. Por una banda, se trataba de una documentación de un barco muy grande, uno de los más grandes estudiados en el país. Y a la vez tenía que ser una documentación muy precisa, puesto que intentábamos saber cómo era el sistema constructivo de Jorge Juan, y hay que pensar que este barco se construyó en 1755, pero se hundió en 1795. Y el sistema de Jorge Juan se utilizó un breve tiempo, sobre todo el tiempo de construcción del barco. Por tanto, teníamos que ir a saber cuál era este sistema primigenio del barco. A la vez, en toda su vida activa, se hicieron diversas refacciones en la dársena de Cartagena, que teníamos también que a nivel de arqueológico documentarlas y separarlas de este sistema constructivo Jorge Juan. Para la representación a escala o planimetría, se realiza un marcaje de las piezas del barco. Este marcaje permite dar una referencia que individualiza y singulariza cada una de estas piezas. La planimetría se optó por el método de dibujo manual. Esto se hizo utilizando una estructura de dibujo. Esto es un cuadro de 6 metros de lado por 4, lo que cubre una superficie de 24 metros cuadrados. Este cuadro permite el trabajo simultáneo de dos arqueólogos realizando la planta. Para el caso de las secciones, los alzados, que nos dan la información con la planta tridimensional de los restos del barco, se experimentó con un sistema de láser subacuático. Esto es llevar al medio acuático el sistema utilizado en tierra de nivel. El contratiempo principal fueron las grandes dimensiones de este pecio. Estamos hablando de unos 50 metros de eslora conservada por más de 10 metros de manga. Esto es una superficie de unos 670 metros cuadrados de yacimiento a documentar. Esto requirió mover el cuadro de dibujo unas 28 veces. Posteriormente, toda esta documentación que se recoge con el método manual en el campo se digitaliza y se vectoriza utilizando un programa de dibujo informático. Esto permite después el estudio de la arquitectura naval y realizar las reconstrucciones tridimensionales del barco. Se utilizó como complemento al método de dibujo manual la fotografía cenital de todos los vestigios, de todo el barco, con referencias métricas. Esto permitió realizar un fotomosaico de todo el yacimiento. Además, también se realizaron fotografías de detalle de los elementos distintivos o característicos. 200 años más tarde, algunos objetos todavía permanecen en el yacimiento. Uno de los retos será su recuperación. Entre las maderas del suelo de la bodega, uno de los arqueólogos ha encontrado los restos de un mosquete. Una capa de concreción producida por la interacción entre los productos de la corrosión del hierro y los organismos marinos envuelve el arma y la mantiene enganchada a las maderas. Su extracción deberá ser muy cuidadosa. Paralelamente, el segundo grupo de arqueólogos continúa realizando la planimetría de plantas y secciones.
Con precisión, los arqueólogos golpean la capa de concreción para separar el mosquete de la madera. Un movimiento brusco podría llegar a romperlo. Una vez desenganchado, se inmoviliza para poderlo transportar. Mediante un globo elevador, los dos arqueólogos conducen el mosquete hacia la superficie. Llegados a puerto, se inicia uno de los momentos más delicados de la excavación: el transporte del material arqueológico. Una vez extraídas del yacimiento, las piezas se deben conservar siempre en agua. Momentáneamente, para el traslado, algunos objetos se pueden sacar del agua, pero tienen que mantenerse húmedos hasta su llegada al laboratorio. El trabajo arqueológico, y todo el mundo, cuando hablamos de arqueología subacuática, piensa que nuestro trabajo es principalmente debajo del agua. El trabajo arqueológico se divide en el trabajo de campo, que es ahí sí que trabajamos debajo del agua, que tiene un 40% del total del trabajo arqueológico, y luego está el trabajo de laboratorio, de biblioteca y de estudio de las piezas, que es el resto. Solo al revés, al braç de dalt, això. El laboratorio del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, situado en Girona, es un referente en el estudio y la restauración de las piezas arqueológicas. Aquí, los restauradores realizan los diferentes procesos de conservación de los objetos extraídos durante las diferentes campañas de excavación. En el Triunfante hemos encontrado diversos objetos, ya sea objetos de la tripulación, armamento o objetos del propio barco. Hay objetos orgánicos como la madera, el cuero y las cuerdas, y objetos inorgánicos como el hierro, el bronce y el plomo. Los objetos arqueológicos llegan al laboratorio con diferentes problemáticas. Debido al gran periodo de tiempo que han permanecido sumergidos, algunos se encuentran envueltos por una capa de concreciones muy duras o presentan incrustaciones de varios invertebrados que recubren su superficie. El Teredo navalis, uno de estos invertebrados, es un molusco que vive en la madera y la agujerea, creando grandes galerías calcáreas que destrozan la estructura de los barcos. Los conservadores realizan una limpieza química y mecánica de las piezas con el objetivo de eliminar las incrustaciones de su superficie. Los instrumentos de limpieza utilizados son muy variados, desde herramientas de precisión hasta objetos domésticos. Durante meses, las piezas permanecen sumergidas en tanques de agua dulce, donde, mediante controles periódicos de la concentración de sales, los conservadores obtienen información de la evolución del proceso de desalado.
la sal acumulada durante tantos años se disolverá lentamente. La madera arqueológica, después de siglos bajo el mar, ha perdido toda la celulosa que originalmente mantenía su estructura. Ahora es el agua quien conserva la forma de la madera. Los materiales orgánicos se conservan hasta nuestros días gracias a que están saturados de agua. Si los sacamos del agua, empiezan un proceso de degradación irreversible. Con diferentes técnicas, los conservadores hacen un secado controlado para garantizar la conservación de la pieza y su posterior exposición en museos. Uno de los procedimientos para secar material orgánico como la madera es la liofilización. Se congelan las piezas arqueológicas y posteriormente se introducen en una cámara de vacío donde, mediante un proceso de sublimación, se consigue que el agua congelada de la pieza pase de estado sólido a estado gaseoso. De este modo se conserva la forma del objeto. El otro proceso de conservación es el PEG a saturación. Las piezas se sumergen en una solución de agua y cera sintética. El polietilenglicol, a una temperatura cercana a los 60 grados. Progresivamente se irá incrementando la concentración de esta cera. De este modo, la solución resultante sustituye el agua de la madera, permitiendo conservar la forma del objeto. Para el tratamiento de los materiales férricos del Triunfante se ha utilizado la electrólisis. Aplicando una corriente eléctrica de bajo voltaje a través de la pieza, se consigue desprender la capa de concreción y detener los procesos de oxidación. Finalizados los diferentes procesos de restauración y conservación, los objetos extraídos del Triunfante ya están listos para ser expuestos. Jorge Juan crea un sistema constructivo nuevo basado en la unión del sistema de construcción inglés y el sistema de construcción franco-español. Y es un sistema constructivo diferente, donde coge lo mejor de cada técnica y hace una revolución creando unos barcos diferentes y mejores para lo que es la construcción del siglo XVIII. Los detalles constructivos a la inglesa, que rompen con la tradición española, son por un lado los empalmes de las diferentes piezas de la quilla, que pasan a ser de horizontales a verticales, la colocación de una gran pieza que va de proa a popa encima de la quilla, que le llaman dormido, la eliminación de los espacios vacíos entre cuadernas, lo que hace que sea una construcción mucho más maciza, compacta, y también de los espacios que había entre los diferentes elementos de una cuaderna, colocación de piezas de relleno que llaman choques. Sin embargo, a nivel teórico sí que lo podemos plasmar y podemos ver estas grandes diferencias, pero lo que hemos querido hacer en el estudio del Triunfante ha sido ver a nivel arqueológico, a nivel práctico, cómo se implementó este sistema constructivo. Otros detalles constructivos serían las medias varengas en proa y en popa, en vez de los piques o horcazas, grandes piezas en forma de V. Y después, sobre todo, seguramente que será el objeto más criticado por parte de los constructores españoles, será el uso de clavijas de madera en vez de clavos de hierro para fijar el forro del casco. El sistema de construcción de Jorge Juan tuvo un problema en la puesta en práctica en el propio astillero. Hay que tener en cuenta que Jorge Juan se trajo de Inglaterra a una serie de constructores navales, ingleses, muchos irlandeses, que lo que hablaban era inglés o gaélico, pero no hablaban ninguna lengua de la península ibérica. Y esto hizo de barrera a la hora de explicar cómo tenían que ser los barcos en esta nueva construcción, y a la vez hizo de reticencias
a las personas que tenían que llevarlas a cabo, a estos maestros de ribera, a esta gente que estaba haciendo los barcos con sus propias manos. Este sistema era principalmente construcción a la inglesa, con lo cual las uniones de las piezas se hacían con cabillas de madera. Y los maestros de ribera que tenía España o que tenía la península ibérica en los astilleros están acostumbrados a trabajar con clavos. La unión de madera con madera no era propia de la península ibérica. En origen, y siguiendo la técnica de construcción a la inglesa que había importado Jorge Juan, las piezas más importantes del Triunfante se unían mediante cabillas de madera que todavía se encuentran en el yacimiento. Los cambios políticos y técnicos produjeron la sustitución de estas cabillas por clavos de hierro en algunas partes del barco. Los clavos de hierro han desaparecido por la oxidación, pero los podemos detectar por los agujeros distribuidos regularmente. Para facilitar la planimetría, habrá que resaltarlos utilizando los elementos de marcaje. El diseño de Jorge Juan no será criticado, en principio se da por bueno. Lo que se criticará serán los detalles constructivos a la inglesa. ¿Por qué? Porque rompen con la tradición española de construcción. La maestranza, el conjunto de carpinteros de ribera, tienen que acostumbrarse a una nueva manera de construir. El estudio de la embarcación pone de manifiesto que el Triunfante fue concebido a la inglesa, pero que sin embargo durante todo el proceso constructivo y también durante los 40 años de vida que tuvo esta embarcación hasta su hundimiento en 1795, padeció importantes modificaciones, tanto como decía durante la construcción como durante los carenados y las reformas que se hicieron durante su vida activa, algunos de ellos en Cartagena. Por ejemplo, se le añadió un forro de cobre, se cambiaron partes importantes del forro de madera y algunas partes estructurales. La arqueología pone de manifiesto esta evolución, tanto conceptual como de mantenimiento de la embarcación. ¿Por qué un sistema que aportaba innovaciones técnicas tan importantes no se consolidó? ¿Qué sucedió para que entrara en desuso? A mediados de 1754, el marqués de la Ensenada cae en desgracia y los críticos al ministro, pero también a la construcción a la inglesa, empiezan a intentar cambiar esta nueva tradición constructiva en España. Por tanto, en 1755 empiezan los cambios, una vuelta atrás a la española y un abandono de algunas prácticas a la inglesa, y sobre todo es en el año 1763 cuando llega François Gautier de Francia a dirigir la construcción naval española, donde elimina toda práctica a la inglesa e impone la construcción a la francesa. Con la caída del marqués, Jorge Juan y su programa naval serán progresivamente arrinconados. Ante esta situación, decide volver a Cádiz y retomar sus funciones como director de la Academia de Guardias Marinas. El Triunfante es un proyecto fallido de la Ilustración. Es un proyecto que pretendía construir una nueva armada española con unas técnicas totalmente novedosas, importadas esencialmente desde Inglaterra, y que sin embargo no llega a ejecutarse, ya que se transforma en una obra híbrida con sistemas constructivos franceses y de la tradición española. La arqueología subacuática detecta qué partes obedecen a cada una de estas tradiciones. La puesta en práctica fue el problema de este sistema constructivo. Hay que pensar que era un avance que seguramente la gente de la época no estaba preparada para recibir.
Hoy, el Triunfante descansa protegido por los sedimentos marinos. Aún así, en nuestro litoral todavía hay muchos yacimientos por explorar. Muchos barcos, muchas historias que esperan algún día volver a emerger.